Vamos a hablar de la forma de gubernamentalidad. Hemos insistido en la forma de gubernamentalidad clientelar. Sin embargo, ninguna forma de gubernamentalidad se mantiene, sino más bien se desplaza y después termina transformándose. Este es el caso de la forma de gubernamentalidad clientelar. Se ha transformado en la forma de gubernamentalidad delincuencial. Hemos hablado con anterioridad del lado oscuro del poder, es decir, de las formas paralelas del poder que se encuentran del lado oscuro e incluso del lado opaco del poder, que terminan no solamente atravesando el lado institucional del poder, sino que lo toman y lo controlan, a tal punto que el lado institucional del poder es la máscara del lado oscuro del poder, que es el que efectivamente realiza el poder, lo ejerce. Hemos hablado también de las estructuras mafiosas del poder, que forman parte del lado oscuro del poder. Sin embargo, puede ocurrir lo siguiente, que las estructuras mafiosas del poder incluso terminen tomando o siendo hegemónicas en el lado oscuro del poder. Y es cuando la forma de gubernamentalidad clientelar termina convirtiéndose en la forma delincuencial del poder. Eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora. Hay demasiados síntomas para hablar de ello. A nombre del proceso de cambio que hemos dicho ha sido asesinado, se efectúa ahora unas prácticas vinculadas a las formas delincuenciales del poder y las formas delincuenciales de una forma de gobierno que definitivamente se ha transformado. La forma de gubernamentalidad clientelar se caracterizaba por la demagogia y la retórica, por haber convertido al pueblo en una masa de clientelas, por haberlo convertido en un sujeto necesitado y demandante, sobre todo cómplice de un gobierno que solo se atiene a los espectáculos políticos y los montajes, que recurre a la propaganda política y a la publicidad desmesurada para sustituir la realidad efectiva. Hemos dicho que se trata de una forma de gobierno que hace que el Estado no funcione, pero precisamente en la disfuncionalidad del Estado encuentra la posibilidad de realizar sus objetivos, que consisten en formar una burguesía rentista, entregando los recursos naturales en la expansión del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Esta forma de gubernamentalidad se reproduce mientras hay apropiación del excedente por parte del Estado rentista y una apropiación indebida por parte de la burguesía rentista. Pero cuando se acaba el excedente, no hay posibilidades de repartir parte del excedente en la masa de clientelas. Entonces se da la crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar. Con anterioridad habíamos dicho que cuando ocurre esto, se pasa al recurso de la violencia, se extrema la recurrencia a la violencia para imponer la reproducción o la apropiación del excedente de la renta que queda. Incluso la violencia puede ser realizada contra parte de la masa
del conglomerado de clientelas. Es cuando afecta la crisis al bloque clientelar. Observando la historia reciente política, podemos observar, como hemos dicho antes, que la primera etapa de las formas de gobierno neopopulistas comienzan con el entusiasmo. Entonces se da una convocatoria espontánea y animada cuando el pueblo, las multitudes movilizadas, se dan cuenta que se repite lo mismo, que se restaura lo anterior, sobre todo sus prácticas, que las promesas no son más que promesas que no se cumplen, y peor aún, que no se cumple la Constitución. Entonces, la falta de convocatoria obliga al neopopulismo a sustituir la convocatoria por la expansión intensiva de clientelas. Esta es la segunda etapa de los llamados procesos reformistas populistas. La tercera etapa es el recurso a la violencia contra el pueblo, contra las demandas del pueblo, contra las movilizaciones, sobre todo de las organizaciones indígenas que defienden sus territorios. Esta tercera etapa de la violencia, que ya implica una inclinación mayor al Estado totalitario, anuncia una nueva etapa que tiene que ver con la forma de gubernamentalidad delincuencial, con la aclaración de que no se trata de una forma de gubernamentalidad, porque no la hay. Ya no la había desde el recurso a la violencia. Cuando las estructuras mafiosas se imponen, no hay posibilidades de gubernamentalidad, sino de ejercer el poder de manera violenta. Sin embargo, en este caso nos referimos a los objetivos y a las prácticas de realización de una forma de gobierno que tiene que ver precisamente con la expansión delincuencial de las actividades. Es cuando se incineran bosques de manera desmesurada y demoledora para ampliar la frontera agrícola, para entregar la nueva expansión destructiva de la frontera agrícola a privados que efectúan una administración delincuente de las leyes, usando los mismos dispositivos estatales que están encargados de hacer cumplir la Constitución, las leyes y defender los parques nacionales, las áreas protegidas y los territorios indígenas, además de los ecosistemas y nichos ecológicos. Por ejemplo, el INRA y la ABT se han convertido en los dispositivos delincuenciales para cometer crímenes de ecocidio, además de crímenes contra el Estado y contra los bienes del pueblo. Es cuando, a pesar del apocalíptico incendio de 12.000 millones de hectáreas durante el 2024, y a pesar de que teatralmente se habla de una pausa ambiental, se sigue quemando de manera pavorosa los bosques primarios, haciéndose otorgar de manera indebida, ilegal y mafiosa territorios y predios que no corresponden, sobre todo a los allegados al poder. Cuando precisamente ahonda la crisis múltiple y se destaca la crisis económica, es cuando los gobernantes delincuentes
ejercen de manera mafiosa actos contra el pueblo y el Estado en beneficio propio. Hacen negociaciones con el cambio del dólar, restringiendo notoriamente su circulación. Desaparecidas las reservas hidrocarburíferas, es cuando precisamente hacen negociados con el diésel y la gasolina, obligando a los usuarios a largas e impresionantes colas para adquirir el diésel y la gasolina. Es cuando se utiliza a YPFB, que se ha convertido después de los contratos de operaciones en una administración al servicio de las empresas transnacionales que nunca se han ido del país y que nunca fueron nacionalizadas. Al contrario, se desnacionalizaron los hidrocarburos con los contratos de operaciones. Es cuando se pasa al negociado de la gasolina y del diésel con empresas inventadas en el extranjero. Es cuando hemos pasado de una burguesía rentista a una burguesía mafiosa, en pleno sentido de la palabra, que gobierna. La forma de gubernamentalidad clientelar efectuaba una retórica demagógica para mantener convencida a la clientela con promesas que nunca se iban a cumplir. Sin embargo, en el caso de la forma de gubernamentalidad delincuencial, ya no se dan lugar estos objetivos, ya no interesa mantener a una clientela, a un conglomerado de clientelas, sino lo que interesa básicamente es aprovechar el momento, la oportunidad para un saqueo demoledor en gran escala del país, del Estado, esquilmando de una manera exorbitante al pueblo, a pesar que se lo arrastre al hambre y al abismo. Lo insólito de todo esto es que se da en una coyuntura o en los espesores de una coyuntura del desborde, de la crisis múltiple, sobre todo de la crisis económica. Se da lugar en lo que los medios de comunicación y los partidos políticos de un lado y del otro llaman coyuntura electoral. Una coyuntura electoral que se caracteriza por su insipidez, por su insustancialidad, por la pobreza extrema de los programas políticos que muestran la ausencia de principio de realidad. Presentan estos programas como si nada hubiera pasado durante 2 décadas. Inclusive podríamos hablar de 2 décadas más atrás, es decir, de 4 décadas, donde las primeras décadas se dan bajo el control de la coalición neoliberal y las últimas 2 décadas se dan bajo el control y el dominio neopopulista. El país se encuentra al borde del abismo y los partidos políticos de un lado y otro presentan programas insustanciales e insípidos que no resuelven absolutamente nada de la problemática desbordada y de la crisis múltiple. Ocurre como si los partidos políticos vivieran en otro planeta, en el mundo imaginario de las representaciones políticas miserables de los partidos políticos, que demuestran que son ajenos al país, que no conocen el país, que son ajenos a su realidad efectiva y mucho más, no tienen la menor idea
de la magnitud y el alcance de la crisis múltiple. Ahora bien, el paso de una fase a otras de la forma de gubernamentalidad clientelar a la forma de gubernamentalidad delincuencial no se da de una manera lineal. No se pasa de manera lineal de la convocatoria espontánea y entusiasta de la primera gestión de gobierno a una segunda gestión donde ya es notoria la regresión y la restauración de lo anterior después de la promulgación de la Constitución, lo que obviamente suena y es un hecho paradójico. No se pasa a la forma expedita, clientelar, de manera sucesiva, sino que hay que entender que el carácter clientelar ya estaba implícito con anterioridad en las mismas características, composiciones y estructuras del neopopulismo. De la misma manera, el paso al desencadenamiento de la violencia no es sucesiva, sino que la violencia ya estaba contenida en la fase de gubernamentalidad propiamente clientelar, y lo está en tanto que tenemos que hablar de violencia de manera abierta, como una gama. Tenemos violencias simbólicas, tenemos violencias representativas o en la representación, tenemos violencias en las prácticas y en la misma convocatoria, entre comillas, convocatoria clientelar. Pero cuando se usa la violencia de manera descarnada, se ha pasado obviamente la otra etapa, la etapa del recurso abierto de la violencia, cuando se agota la forma de gubernamentalidad clientelar. Entonces, también en este caso, la violencia está contenida en las estructuras y en la composición neopopulista. De la misma manera podemos decir que no se pasa de manera secuencial a la forma de gubernamentalidad delincuencial, sino que ésta ya se halla implícita en las estructuras perversas del poder, en el manejo perverso de la cosa pública, con la corrupción institucional y la corrupción galopante. Sin embargo, de manera analítica tenemos que distinguir estas fases. La fase de la convocatoria espontánea y entusiasta, la fase de la forma de gubernamentalidad propiamente clientelar, la fase del recurso a la violencia y la fase de la forma de gubernamentalidad delincuencial. ¿Qué ocurre? ¿Por qué acaece este evento o este conjunto de hechos que dan cuenta de la forma de gubernamentalidad delincuencial? Es como ya no interesara lo que viene. Ya no se hace propiamente campaña política desde un principio como antes, sino la compulsión por el saqueo desborda por todas partes. Es preferible llevarse todo mientras se pueda, sin importar lo que viene, sin importar que de esta manera se arrastra al pueblo al hambre y al abismo. Se puede decir que la forma de gubernamentalidad delincuencial se enquista, se encaracola en sí misma, ya no tiene ningún interés en el entorno, ni tampoco por convencer a nadie, sino de lo que se trata precisamente es de imponer la voluntad perversa del grupo delincuencial. Téngase en cuenta que hablamos de una característica y perfil delincuencial que atañe a la forma de gobierno
que atañe a la política, obviamente en decadencia. No se confunda con el complejo de perfiles coaligados en el lado oscuro del poder, donde aparecen estructuras mafiosas en el sentido de los carteles, en el sentido de los tráficos, ligados a formas de blanqueo, de disposición y de dispositivos al blanqueo por parte de la composición política en el gobierno y en el Estado. Aquí tenemos la expansión de los carteles hacia el lado institucional del poder para atravesarlo y después controlarlo, para usar los recursos del Estado y a la gente del Estado. Otra cosa es el manejo delincuencial político del gobierno, de las instituciones del Estado, persiguiendo objetivos particulares que corresponden al grupo delincuencial que gobierna. La política se ha convertido en una cosa nostra. Hay que tener en cuenta estas diferencias para entender el funcionamiento de las distintas fases que hemos mencionado en el decurso de la decadencia política. Se ha hablado antes de la clausura de un ciclo, del ciclo del neopopulismo. Sin embargo, tenemos que aclarar que esta clausura se da de una manera difusa y sinuosa, se da de una manera desmesurada y demoledora, convirtiendo la violencia en una forma de gobierno delincuencial. Entonces, la clausura se convierte en un crepúsculo que pinta el cuadro de una espeluznante agonía escandalosa de la política. Como se puede ver, este panorama es más que catastrófico y se evidencia que no hay salida electoral a la crisis múltiple y a la crisis económica que amenaza un paro total de la economía nacional. El pueblo tiene que ser consciente del alcance de lo que está ocurriendo, del alcance destructivo de lo que ocurre en tanto crisis múltiple y crisis económica. Tiene que ser consciente también de su responsabilidad. Tiene que actuar sacando fuerzas desde adentro, desde sus substratos profundos, desde su memoria. Tiene que liberar su potencia social. Y esto no se puede lograr sin una autocrítica colectiva e histórica. Tiene que actuar haciéndose cargo de sí mismo de manera responsable, haciendo, como hemos dicho tantas veces, uso crítico de la razón. El pueblo tiene que salvarse salvando al país, salvando sus territorios, sus aguas, sus aires, sus ecosistemas y nichos ecológicos, salvando el porvenir de las generaciones venideras. Esto solo se puede lograr con la democracia plena, la autogestión y el autogobierno. Desandar el camino y comenzar de nuevo sin renunciar a lo aprendido.